Sí. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie. Espero que haya tenido un buen día del Señor hoy y espero que se encuentren bien y siempre deseando que la gracia del Señor abunde cada día en sus vidas. Vamos a orar para dar inicio a este culto de hoy domingo en la noche, así que oremos. Gracias te damos, Señor amado, por bendecirnos con una nueva oportunidad para reunirnos y congregarnos entre hermanos. Gracias te damos, Señor, por la libertad que tenemos aquí de poder hacerlo. Gracias te damos, Señor, porque has puesto en nuestros corazones el deseo de venir y también de escuchar tu palabra. Te pedimos que las alabanzas que entonemos sean de agrado hacia tu nombre, Señor, y que todo lo que hagamos sea dirigido por tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a iniciar alabando al Señor. Una alabanza que está basada en Isaías capítulo 6, versículo 1, donde dice: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, hablando de la santidad de nuestro Dios. Cantemos a el alto y sublime. Habita la eternidad y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y la eternidad y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que siglos.
ese es el Dios que nos pide que seamos santos porque Él es santo, ¿sí? Tome asiento, hermano, vamos a seguir alabando el nombre del Señor y vamos a cantar y recordar y reflexionar sobre la fidelidad que el Señor tiene para con nosotros, que aún sin debernos nada nos da todo. Y vamos a cantar este himno diciendo: grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu la noche oscura, el sol y la luna, las estaciones, el año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno por siempre. Tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amén. La fidelidad de nuestro Señor. Sigamos alabando al Señor y vamos a cantar un himno que nos va a hablar acerca de lo hermoso que es confiar en nuestro Dios, diciendo: oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Y siempre esperamos de que todo creyente pueda confiar así y deleitarse en el Señor de esa manera. Cantemos todos. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus
¿Usted confía en el Señor de esa manera? ¿Sí? Amén. Que así sea. Sigamos cantándole al Señor. Vamos a ahora cantar un himno que nos va a hacer reflexionar y pensar sobre la comunión que el Señor tiene para con el creyente y que el creyente debe tener para con el Señor, diciendo: dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Cántale, hermano. Libre de nuevo. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Cantemos este himno, esta canción, mejor dicho, esta alabanza que nos va a hablar sobre el amor incomparable que el Señor nos ha mostrado. Y dice su palabra en Primera de Juan que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sí? Y así como Él nos ha amado es que nosotros podemos amarle, porque simplemente no teníamos ninguna otra forma de conocer al Señor, sino a través del amor que Él mostró en nosotros primero. Cantemos: oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró, cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz.
confío, nada en Él me ha de faltar. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. Amén. Tenemos una alabanza más antes de tener el momento del mensaje. Cantemos esta canción ya muy conocida por nosotros que dice: al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, y vamos a decirle al Señor que Él es digno, es el Cordero que fue inmolado por nosotros, por nuestros pecados en la cruz. Cantemos. Adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y tu voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, digno es el sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Cantémosla de nuevo. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey.
Pase, pastor. Muy buenas noches, hermanos. Espero que estén bien, espero que hayan podido entrar en un tiempo de alabanza y adoración al Señor. Qué preciosas alabanzas. Gracias por la dirección, gracias por el ministerio. Creo que en muchas ocasiones, hermanos, tenemos tiempos de canto, pero qué hermoso es realmente tener tiempos de alabanza y adoración a Dios, y realmente espero, hermanos, que nuestra vida de comunión íntima, secreta, se pueda reflejar cuando venimos acá y adoramos como congregación. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 37. Continuamos el estudio que estamos teniendo los domingos en la noche acerca de los héroes de la fe. Génesis capítulo 37, por favor. Vamos a leer 10 versículos antes de orar, pedir la dirección del Señor, por favor. Capítulo 37 de Génesis, versículos 1 al 10, dice las Escrituras: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Vamos a orar, por favor. Querido Señor, Padre Santo, muchas gracias por otra vez tener el gran privilegio de exponer su palabra a Dios. Quisiera pedirle en esta noche, Padre, que usted, por favor, me ayude a poder transmitir, Señor, lo que he estudiado de su palabra, Señor, aquellas enseñanzas, Señor, que sin duda, con la ayuda de su Espíritu Santo, Señor, me ha ayudado a comprender, pero que pueda transmitirlo de manera correcta, adecuada, Señor, y que mis hermanos también puedan llevar a su vida, a su corazón, estas enseñanzas, Señor, que juntos esta noche podamos gozarnos al escuchar su voz, al estudiar su palabra nuevamente. Señor, ayude a mis hermanos que tal vez por el cansancio, por el sueño, lucharán esta noche para poder prestar atención, pero que pueda ser usted también ayudándoles a que puedan, Señor, disfrutar siempre el que su Espíritu Santo obre en nuestro corazón por medio de su palabra. Ayúdenos, Señor, dejamos este tiempo en sus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, quería empezar con una pregunta que vamos a ver ahí en la pantalla. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, pero ¿qué son los sueños? ¿Qué definición, hermanos, podemos dar a los sueños? ¿No? Estaba buscando algunas definiciones
Una de las que me gustó tal vez más dice de la siguiente manera: los sueños son historias e imágenes que nuestra mente crea mientras dormimos. Pueden ser entretenidos, divertidos, románticos muchas veces, inquietantes, atemorizantes y a veces muy extraños. Son una fuente de misterio continuo para muchas personas. Pero más allá de una definición de los sueños, creo que surgen algunas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué soñamos? ¿Cuál es la causa de los sueños? Y tal vez la pregunta más frecuente es, ¿cuál es su significado? ¿Qué significan los sueños? Bueno, yo escuchaba mucho de niño hablar de los sueños. Cuando alguien se soñaba en la casa, por ejemplo, iba y le decían a mi mamá especialmente: mamá, me he soñado con tal. Por ejemplo, tengo una imagen acá. ¿Qué significa cuando uno se sueña con un perro? Esa era la pregunta, ¿no? Le decíamos. Bueno, acá lo que encontré dice, no, el perro puede representar algo o alguien que necesita tu cuidado y protección. Mi mamá decía que cuando uno se soñaba con un perro, seguro que te robaban. No sé si alguno ha escuchado eso. Bueno, aquí está algo diferente. Otra pregunta común, me acuerdo, era: ¿qué significa cuando uno se sueña con una serpiente? No es que su suegra le va a visitar a uno, ¿no? No es eso, dice. Este sueño significa que te sientes amenazado en tu vida. Bueno, mi mamá decía que cuando uno se soñaba con una serpiente, especialmente, bueno, si era una mujer, seguro que estaba embarazada, decía, ¿no? Pero algunos todavía tal vez seguirán creyendo en el significado de los sueños o que los sueños tienen algún significado, pero en realidad simplemente quería mencionar esto y obviamente creo que los sueños en algún momento Dios los ha usado para revelar su voluntad, pero ya no más, se terminaron. Dios en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, ya no de diversas formas y diversas maneras como dice el libro de Hebreos. Pero quiero en esta noche, bueno, hablar de este personaje que tiene relación justamente con los sueños. Como decía el pastor Eliseo, no es la intención volver a relatar, porque sin duda para la mayoría es una historia muy conocida, la vida de José, pero sí queremos extraer enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y aquí en el capítulo 37 va mencionando algunas de esas tal vez características que nos van a llevar a sacar aplicaciones para nuestra vida. Lo primero que vemos acá es que este joven de 17 años, bueno, era un soñador. Dios le había dado esta capacidad. Nosotros sabemos por la historia bíblica, con un propósito. Claro que a esta edad, a los 17 años, él todavía no entendía eso de manera madura, de manera espiritual. Pero hay dos sueños que él llega a tener, ¿sí? Y el primero lo vemos ahí en el versículo 7, dice: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo, como vemos en la imagen, se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ese fue el primer sueño que él tuvo, ¿no? Ahora, este sueño, hermanos, como les digo, aunque fue un don, creo que dado por el Señor, en sus años tiernos, a los 17 años, prácticamente le causó problemas. No era algo que iba a ser de bendición. Porque cuando él cuenta esto a sus hermanos, miren, si nosotros leemos ahí el versículo 5, dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ya las relaciones con sus hermanos no eran de las mejores. Habían pasado varias situaciones que habían hecho que sus hermanos no lo quieran a José. Podemos ver ahí, lo primero era que él informaba, dice el versículo 2, a su padre la mala fama de ellos. Este joven era trabajador igual que sus hermanos, apacentaba ovejas, pero los hermanos con los que andaba, que eran los hijos de Bila y de Silpa, al parecer no procedían bien, tenían mala fama, y este muchacho, una cualidad que tenía era valor. Sabemos que era uno de los hermanos menores él,
pero sin temor a las represalias, sin temor a la reacción de sus hermanos, él le decía a su papá lo que sus hermanos hacían, la mala fama que tenían, ¿no? ¿Cuántas veces nos cuesta, no, hermanos, confrontar el pecado? ¿Cuántas veces por evitar los problemas o las reacciones como que pasamos por alto la situación? A veces para mantener un trabajo, como que me hago el de la vista gorda. Sé que uno de mis colegas está manejando mal las finanzas. Sé que alguien no está siendo íntegro, responsable con los horarios o está cumpliendo sus responsabilidades. Alguien tal vez que vende está poniendo sobreprecio a los productos. No sé, son simplemente ejemplos, pero yo me hago el de la vista gorda, ¿no? Y no confronto el pecado. Pero este muchacho tenía esta cualidad, pero lamentablemente esto causa ciertas represalias y dice sus hermanos le aborrecían. Otra razón está en el versículo 3, obviamente este error de su padre Israel, ¿no? ¿Se acuerdan que el ángel, el varón de Dios que había peleado con Jacob, le cambia el nombre? Ya no es suplantador, ya no es engañador, ahora es Israel. Y él dice que amaba a José más que a todos sus hijos. Razones, tenía, por lo menos para él eran razones válidas, lo había tenido en su vejez y era también hijo de una de sus esposas a la que amaba más. Pero aunque haya razones, hermano, para querernos justificar, realmente cuando las cosas se hacen mal no justifican. A veces queremos justificar nuestras malas acciones, nuestros malos procederes, pero creo que no hay razón que valga cuando estamos deshonrando al Señor y cuando estamos dando mal testimonio, ¿no? Pero de todas maneras, una razón más para que la relación no sea de la mejor con sus hermanos era que su papá amaba más y finalmente, como que fue la cereza, ¿no? Ahí de la torta, dice la última parte del versículo 3, que le hizo una túnica de diversos colores. Israel no tenía problemas con evidenciar la preferencia que tenía con José. Lo mostró de una manera abierta cuando le hizo esa túnica, para el único, para los demás no. Entonces ellos pudieron darse cuenta que realmente, tal vez lo que sospechaban, que él era el favorito, se hace evidente con este regalo. Pero cuando él cuenta el sueño que había tenido, dice, ¿no?, las Escrituras, que sus hermanos le aborrecían más todavía, porque el sueño no era tan difícil de interpretar, ¿no? La reacción de ellos lo vemos en el versículo 8, ¿no? Respondieron sus hermanos y le dicen, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y nuevamente, ¿no?, la palabra, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras, ¿no? Pero tenemos un segundo sueño. No he podido conseguir una de las mejores imágenes, pero este otro sueño habla de que habían el sol y la luna y 11 estrellas que se inclinaban a este joven. Y nuevamente dice el versículo 10, y lo contó, ¿qué dije? El versículo 10 dije, ¿no? El versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Nuevamente este sueño no era tan difícil de interpretar, ¿no? Ahí están las 11 estrellas que representaban a sus hermanos y ahí está el sol y la luna al parecer a sus padres, y le dice, ya su papá tal vez, creo que su papá más por cuidar esto que estaba pasando en sus hermanos, porque dice un poquito más abajo que su padre meditaba en esto, ¿no? Aunque sus hermanos sintieron envidia, porque ya eran 2 sueños y bastante claros al parecer, posiblemente en ese tiempo esto era muy frecuente, entonces el papá meditaba en esto, pero de todas maneras lo reprende y le dice, ¿qué sueños estás contando?
Ahora, no solamente tus hermanos se van a postrar ante ti, sino que yo y tu madre también, ¿no? Y estos sueños, como les dije, en los primeros años de su vida le causan, este don le causa un problema. Pero ¿cuál fue la razón, hermanos? Creo que de manera natural nosotros, si yo voy a decir algo que está produciendo cierto conflicto, cierto problema, hay alguna frase que por ahí yo repito, estaba pensando en este momento en una frase, nosotros tenemos un programa acá en la iglesia, ¿verdad? Se llama Expedición 24/7 con algunos jovencitos, y uno de los líderes, mientras hacíamos barra, decía una palabra. Y yo pensé que era al único al que me molestaba, ¿no? Pero creo que a varios, ¿no? Y estábamos en una reunión y no sé quién dijo algo de esa palabra, ¿no? Y el hermano dijo, ¿les molesta eso? Sí, y bueno, ya dejó de decir, ¿verdad? Y creo que de manera natural hacemos eso, tal vez en nuestra relación en la casa, si estamos diciendo algo que genera, no sé, un conflicto o que molesta a alguien, obviamente para evitar el conflicto, lo más sano va a ser que yo deje de decir eso. Ahora, estaba pensando en que acá José, cuando cuenta la primera vez, ya había causado un problema. Dice que sus hermanos lo aborrecían más. ¿Y por qué cuando tiene el segundo sueño, nuevamente él vuelve a contar el sueño? ¿Qué estaba pasando en este muchacho? ¿Qué persona que ame a sus hermanos, qué persona que quiera tener una relación armoniosa con las personas que se rodea, va a insistir en algo que está generando un conflicto? Bueno, solamente las personas que tienen orgullo, que tienen soberbia. Y acá el problema, hermanos, que tenía este muchacho, él lo contaba de una manera deliberada. ¿Por qué? Miren, algunos estudiosos dicen, si vemos ahí en el versículo 5, subrayé esta palabra, bueno, la encerré, cuando dice, y soñó José un sueño y lo contó. Y nuevamente esa palabra está en el versículo 9, soñó a un otro sueño y lo contó. La forma hebrea de la que se ha traducido esta palabra tiene ahí un énfasis gramatical, ¿no? Yo sé que no somos expertos en el hebreo, pero esta forma en la que se presenta da cierto matiz a esta palabra. Lo que está queriendo decir acá el escritor no simplemente se refiere a que José relató el sueño que había tenido. Lo que está diciendo es el que lo relató con cierta jactancia. Él estaba alardeando del sueño que había tenido. Obviamente él se da cuenta lo que Dios le estaba mostrando. No sabemos lo que pasó por la mente del muchacho, pero imaginémonos para entender un poquito más lo que está pasando. Es un muchacho de 17 años. Es el preferido de su padre. Es al que le han dado un obsequio muy especial. Imagínense cómo está el corazón del muchacho. Soy el favorito. ¿Quién mejor que yo acá en la casa? El papá es al que más ama, al que más le da privilegios. Y yo pienso que en la mente de este muchacho decía, un día cuando papá no esté, creo que él me va a dejar, aunque soy el menor, uno de los menores, no me corresponde esto. Hablábamos esta mañana de la primogenitura, ¿verdad? No me corresponde esto, pero por el gran amor y porque soy el favorito de papá, él me va a poner como jefe de familia. Y en algún momento todos mis hermanos se van a inclinar a mí y yo voy a ser su Señor. Y él estaba jactándose de esto, estaba orgulloso de esto. Por eso lo cuenta la primera vez. No importaba o no le importaba, o por lo menos no asimilaba o no le daba la debida importancia a lo que estaba produciendo en el corazón de sus hermanos, porque se estaba jactando. Y nuevamente cuando tiene el segundo sueño, hace lo mismo. Va inmediatamente y les cuenta y les dice, oye, el sueño se ha ampliado un poquito más. Antes era simplemente los manojos inclinándose al manojo mío que era derecho. Ahora les cuento que no son solamente 11 estrellas que los representan a ustedes, sino el sol y la luna. También nuestros padres.
van a estar bajo mi señorío, van a estar debajo de mí. Y aunque estos sueños en algún momento, ¿no?, serán de bendición para su vida, le ayudarán a mantenerse santo, íntegro ante la tentación, le ayudarán a superar los problemas que se le presenten en la cárcel, pero en este momento este muchacho está con mucho orgullo, este muchacho está con mucha soberbia. Y este don que Dios le había dado, en vez de que sea una herramienta de bendición, era una piedra de tropiezo para este muchacho. Ahora, como les decía al principio, hermanos, en la introducción, los sueños no tienen ningún significado en este tiempo. Eso téngalo por seguro. El autor de Hebreos dice en el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hoy en día el Señor nos habla por medio de su palabra. La Biblia es simplemente Cristo en impreso. No hay otra forma. Si nosotros aceptáramos, ¿no?, que los sueños tienen algún significado o que Dios nos quiere decir algo por medio de los sueños, Dios seguiría hablando de muchas formas y de muchas maneras. Pero dice, eso ya pasó. Ya no hay sueños, ya no hay visiones, ¿no? Ahora nos ha hablado o nos habla simplemente por la palabra de Dios. Así que creo que ninguno de nosotros seremos o nos identificaremos con José como soñadores en el sentido que él fue. Pero sí, hermanos, creo que nosotros tenemos muchos sueños en otro sentido, en el sentido de anhelar ciertas cosas en nuestra vida. Y decimos, ¿verdad? Yo sueño con ser un día un gran médico. Bueno, tenemos varios médicos acá en la iglesia. Tal vez en algún momento de su vida, algo que vieron, algo que les impactó y ellos dijeron, yo voy a ser un doctor. Y soñaban con eso, ¿verdad? Y los sueños, esos tipos de sueños que estoy mencionando, hermanos, son a veces los que van a ayudarnos a enfocar en algo, van a dirigir nuestras energías, nuestro esfuerzo para poder alcanzar ese sueño. Hermanos, ¿saben algo que tal vez, bueno, me parece un poco gracioso, pero en referencia a lo que les estoy diciendo, yo cuando era niño, algún momento dije, yo voy a ser pastor. Primero quería ser cura, hasta mis 7 años. Y yo decía, yo voy a ser cura, porque sinceramente, hermanos, aunque no conocía nada, pero yo tenía un deseo de conocer a Dios. Cuando dejé ese sueño o ese deseo, cuando dije y pregunté, y bueno, no sé si vi en una película, no sé qué, y le dije, ahí estaban mis hermanos, oye, ¿los curas no se casan? No, y ahí ya no quise ser cura, ya, porque yo quería casarme. Obviamente no entendía bien lo que era el matrimonio y todo eso, ¿no? Si hubiese entendido, tal vez la historia hubiera sido un poco diferente. No, mentira, no estoy felizmente casado. Pero no era tanto por el matrimonio. Bueno, yo soy el menor de 6 hermanos, el penúltimo se diría así. Entonces mis hermanas mujeres son mayores. Yo siempre quería tener una hermanita chiquita, yo quería cuidarla, no sé por qué, y yo tenía ese deseo. Y por eso yo quería casarme. Yo entendía, ¿no?, que para tener una hija, obviamente tenía que casarme. En la mente de un niño está eso, ¿no? Y creo que mi deseo de casarme era más por tener una hija, ¿no? Así que cuando Ginny se embarazó de Katy, incluso yo ya lo tenía el nombre. Yo la puse Caterín, ¿no? Porque yo amaba ese nombre, amo ese nombre y yo quería ese nombre, ¿no? Así que estas dos cosas se juntaron, ¿no? El querer casarme, pero el querer también conocer a Dios. Y luego en algún momento alguien me dijo, pero si quieres conocer a Dios, puedes ser un pastor evangélico. ¿Ellos se casan? Dije, sí, entonces voy a ser pastor. Incluso recuerdo, hicimos un grupo donde nosotros íbamos a bailar para el Niñito Jesús en Navidad. Bueno, no era católico, pero ahí con los católicos. Y adivinen qué nombre le puse a ese grupo. Los pastorcitos nos llamaban. Pero veo, hermanos, que a veces cosas, ¿no?, que ciertas cosas que pensamos como niños o vemos como niños, como que nos ayudan a enfocar estos sueños,
que creo que de alguna manera nos direccionan y tal vez muchos vamos a cumplir esos sueños. Pero saben, hermanos, lo triste sería que nos pase lo que pasó en la vida de este muchacho. Algo que iba a ser bueno, que Dios utilizaría, a él le enorgulleció. Él se jactó, presumió. No importaba a quién estaba dañando, si estaba dañando su familia. Algunos dirán, yo voy a ser el mejor médico. ¿Para qué? Para subir de estatus y para humillar a ciertas personas y decir, yo no soy pues esto, yo soy un doctor. Algunos pastores, no, yo soy el pastor y a mí me respeta. ¿No? Y a veces hemos alcanzado ciertos sueños, pero eso nos enorgullece. Y toda jactancia, si nosotros vamos, hermanos, por favor, sin perder, señalando ahí Génesis, el pastor Santiago ahí en el libro que él ha escrito, justamente habla de esta jactancia que no es buena. El capítulo 4 dice ahí, el versículo 16, 4:16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y Santiago nos dice, ¿no? Que si bien nosotros podemos tener sueños, pero esos sueños no deben ser egoístas, no deben ser por intereses personales, ni por dinero, ni por ganar un estatus, ¿no? Yo le voy a conquistar a esa muchacha, ese es mi sueño, ¿no? Pero para quitársela a él, que no me cae bien o que en algún momento me ha hecho daño. Y dice, este tipo de jactancias no son buenas, son producto de la soberbia. Ahora, eso, hermanos, no quiere decir que nosotros no nos proyectemos, ¿no? Que no planifiquemos. Miren acá el ejemplo que da antes del versículo que leo, dice el versículo 13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos o haremos negocio, eso significa la palabra, y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Miren, acá Santiago lo que está diciendo es que no está el problema en que está haciendo referencia a los mercaderes, que ellos realmente viajaban, esa era su vida, esa era su forma de generar recursos, su negocio. Entonces ellos viajaban o planificaban viajes y hacían negocios y obviamente ganaban dinero. Ese no era el problema. Está bien trabajar, está bien planificar un negocio, soñar con un negocio que supla tus necesidades. Pero ¿saben cuál era el problema? El problema era que estas personas proyectaban, soñaban, excluyendo a Dios de su vida, no tomando en cuenta a Dios en sus planes. Ustedes lo que deberían decir es, dice, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Podemos planificar, queridos hermanos, podemos proyectar, pero el que tiene la última palabra es el Señor. Y creo que nuestros sueños deben ser siempre incluyendo a Dios y decirle, Señor, si usted quiere, voy a hacer esto, si no, no lo voy a hacer. Creo que vemos varios ejemplos de esto en la Biblia. Pablo, el apóstol Pablo. Saben, hermanos, si nosotros vemos a Saulo de Tarso antes de su conversión, y yo veo a un Saulo que él quería ser el mejor en lo que estaba haciendo. Él dice, en cuanto a la ley, yo he sido irreprensible. Dice, en cuanto a la religión que yo quería, dice, yo he sido fariseo, he podido llegar a ser un fariseo. No era fácil, hermano, ser parte del grupo de los fariseos. Había una examinación muy profunda, tal vez se podría decir, ¿verdad?, por un jurado, donde ellos tenían que dar una exposición de la ley, cuánto conocían, cuánto de experiencia habían tenido. Pero él dice, ¿verdad?, en cuanto al judaísmo, también dice ahí Gálatas 1:14, yo aventajaba a mis contemporáneos, siendo mucho más celoso de la ley. Ahora, esos eran los deseos de Pablo, esos eran los sueños, quería ser el mejor, por eso no utilizaba su nombre de Pablo, ¿no?
Él utilizaba Saulo de Tarso, tal vez más elegante o como un caballero romano que era, pero dice, pero cuanto agradó al Padre que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para que yo anuncie el Evangelio, anuncie a Cristo. Ahora dice, todos estos sueños los he estimado como sueños perdidos. Ya no son importantes para mí, porque Dios me ha dado un sueño mayor, cumplir el propósito que Dios tenía para él, ¿no? Lo vimos esta mañana, tal vez desde otro punto de vista, el endemoniado gadareno, después de convertirse, después de ser salvado con Cristo, el deseo de él, el sueño de él era estar al lado de Cristo todo el tiempo, ser uno de sus discípulos, anunciar el Evangelio ahí con él. Pero el Señor tenía otros sueños para él y le dice, vete a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, hermanos, los sueños que nosotros podemos tener, los anhelos, tienen que ser puestos en la presencia de Dios y tenemos que tener la disposición de que Dios cambie eso. A veces nuestros sueños no son los sueños de Dios. Como dice las Escrituras, ¿no? Mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero a veces pensamos nosotros que podemos ser más que el Señor. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. El apóstol Pablo dice, antes cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pensamos que nuestros planes, nuestros sueños son mejor de lo que Dios tiene para nosotros, y hermanos, no es así. Este muchacho no estaba entendiendo a su corta edad el don que tenía, y él con orgullo, soberbia, sin tomar en cuenta lo que Dios tenía para él, estaba dañando la relación que tenía con sus hermanos, estaba poniendo en conflicto a sus padres. Pero continuando, dice las Escrituras, versículo 12, por favor. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Bueno, hay otra cualidad destacable de este muchacho, era obediente a su papá. Versículo 14, Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. El recorrido que este muchacho hizo, la verdad, fue bastante largo, y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Ahora, prestemos atención, hermanos, al versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Hermanos, obviamente creo que no hay un pecado más grande que otro pecado. Todos los pecados son iguales, todos los pecados tienen un poder destructivo, todos los pecados tienen consecuencias, pero creo que hay una diferencia en la forma en la que los pecados se originan. Hay algunos pecados que se producen por una tentación. El ejemplo tal vez más conocido para nosotros es la tentación de Eva, ¿no? Si nosotros vemos ahí en Génesis, bueno, aunque lo tengo acá, dice, cuando fue tentada por Satanás, vio la mujer que el árbol era bueno, codiciable, agradable a los ojos, ¿no? Y codiciable para alcanzar sabiduría. Esto a veces pasa, ¿verdad? Estaba ahí Eva y Satanás por medio de la serpiente le tienta y le dice, come de este fruto. El fruto era bien atractivo, dice, agradable
y sabemos cómo termina la historia. Eva cede a la tentación y se forma el pecado. Otro ejemplo de este tipo o de esta forma en la que se origina un pecado como una tentación es Acán. Recordemos a Acán, ahí en Josué 7:21, él dice que vio entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual él codició y tomó y lo escondió en medio de su tienda. Entonces ahí vemos otra tentación. Habían ido a pelear con, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre de la ciudad, pero ahí estaban, dice, los despojos. Había un manto babilónico hermoso, lingotes de oro, 200 siclos de plata, y cede a la tentación, lo toma y lo esconde. Siempre que cedemos a la tentación se va a formar el pecado, dice Santiago, ¿verdad? Después que hemos concebido, damos a luz el pecado. Y finalmente, bueno, esas serían las tentaciones, pero otra forma en la que el pecado se origina, hermanos, es cuando hay una conspiración o una maquinación. Y creo que esta es una forma terrible, hermanos, de pecar. Si ustedes recuerdan a Abraham ahí en Génesis 12:11, cuando hubo hambre en Egipto, él decide descender a Egipto y le dice algo, o piensa por lo menos algo, dice: mi esposa es hermosa, ¿no? Y le dice a ella: ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, cuando te vean los egipcios van a decir que es mi mujer y me van a querer matar. Así que él empieza a maquinar, a conspirar, a planificar, y le dice: cuando lleguemos allá, por favor, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y es así como ella lo hace, ¿no? O sea, él empieza a pensar la situación, dice: ellos te van a ver hermosa, mi vida va a correr peligro. ¿Qué hacemos? Mintamos. No digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Pero también vemos a David, el rey David, ahí en 2 Samuel 11:2. Dice: sucedió al caer la tarde que él vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. Hasta ahí tal vez podríamos decir que era una tentación, ¿verdad? Ahora él, como le dijo Dios a Caín, el pecado está en la puerta. Él podía cerrar la puerta, dar la vuelta e irse, pero él insistió en seguir viendo aquel deleite para sus ojos, y no se queda ahí. Dice: envió David a preguntar por aquella mujer. La respuesta es que aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Él envió un mensajero y le dice: te tengo una buena noticia y otra mala. ¿Cuál primero? La mala. Es una mujer casada con Urías Eteo. ¿Cuál es la buena? Que su esposo no está y posiblemente tarde en volver. David piensa y envía, dice, 2 mensajeros. Envió David mensajeros, bueno, no dice 2, pero eran por lo menos más que uno porque está en plural. Dice: David envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Bueno, y sabemos lo que ya pasa, se embaraza. Él quiere encubrir este pecado, manda a llamar a Urías Eteo, no puede. Y saben, hermanos, como les digo, estos pecados son terribles porque eso es lo que pasa acá en la vida de José. Sus hermanos lo ven, dice, de lejos, ahí a la distancia, y ellos empiezan a ponerse de acuerdo para matarle. Ellos empiezan a elaborar un plan. Versículo 20 dice: ahora pues venid y matémosle. Echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Sabemos que Rubén va a interferir un poco ahí: no lo matemos, quería salvar al muchacho. Y va a haber una nueva idea de uno de los hermanos, Judá, y va a decir él: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Mejor vendámosle 20 piezas de plata, no es poco dinero. Algunos dicen que en ese tiempo eso era el salario de 3 años.
buena ganancia. Y aunque no cumplieron todo lo que ellos habían pensado, parte de su plan se lleva a cabo. Venden al muchacho, no lo matan, estaba en una cisterna que no había agua, agarran la túnica, matan un corderito, manchan la sangre para decirle a su papá que una mala bestia lo había devorado. Y saben, hermanos, estos pecados que se originan de esta manera son los que el apóstol Pablo condenaba. Son aquellos pecados que el apóstol Pablo reaccionaba de una manera tan diferente y tan estricta, como ese muchacho que estaba viviendo con su madrastra y le dice que saquen a ese perverso de la congregación. Con el tal ni aún coman. Porque son pecados, hermanos, que difícilmente las personas que los practican se arrepienten, porque están practicando, porque lo están pensando. Miren, vemos ahí un David que sabía que esa mujer no le pertenecía, pertenecía a otro hombre, pero no le importó. No le importó los mandamientos de Dios. Dios había dicho, ¿verdad? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero a él no le importó, insistió en su pecado, hasta que la tomó. Ahí estaba en su mente diciendo, bueno, no está su esposo, voy a ver cómo me acerco a ella. Por ahí no va a querer, por ahí es fiel a su esposo. A ver, le voy a enviar una caja de chocolates, un ramo de rosas, o le voy a escribir un WhatsApp para preguntarle cómo está su relación con su esposo. ¿Su esposo la comprende, la entiende? Si no es así, aquí está el rey para escucharle en sus problemas, para animarle, para darle algún consejo de la palabra de Dios. Saben, hermanos, en estos pecados, por el corazón del hombre es así. La persona se vuelve tan astuta, tan hábil. ¿Cuántas mentiras tuvo que decir? ¿Cuántas veces tuvo que modificar su plan? Otro ejemplo de esto, hermanos, vemos, y como consecuencia del pecado de David en su hijo Amnón. Amnón dice que deseaba a su hermana Tamar. Ahora él dice, porque ella era virgen, y he estado pensando, ¿por qué dice eso el texto, no? Porque ella era virgen, él pensó que no podía hacerle nada. Saben, esta muchacha, por lo que vemos un poquito más adelante, cuando él la quiere forzar, él le dice, mira hermano, no hagas así, no hagas tal vileza. Si tú le pides a mi padre, él me va a dar. Hagamos las cosas bien. Nos casamos y tú vas a obtener lo que tú quieres. Pero Amnón no quería el compromiso, no quería algo serio con ella, tampoco la amaba realmente. Para él era una conquista, quería satisfacer los deseos pecaminosos que tenía. Y para ello, con la ayuda de un amigo perverso, maquina todo un plan. Y dice, ¿sabes qué? Dile a tu papá que estás enfermo, que estás delicado de salud. Y pedile por favor que tu hermana Tamar te prepare una sopita de pollo, te traiga los medicamentos, y cuando ella venga y esté sola, ahí vamos a ejecutar el plan, lo vamos a hacer así, y así lo hicieron. Miren, hermanos, la perversidad de este tipo de pecados. ¿Cuántos jóvenes se acercan con esas intenciones a una muchacha? No quieren hacer las cosas bien, no quieren esperar. Pensando en los consejos que nos daba el pastor Víctor Hugo, no tienen la madurez ni espiritual, ni emocional, ni económica. No quieren trabajar, no quieren estudiar, pero se dan ahí, ¿verdad?, con el aire de conquistadores. Querido joven, no hagas eso. Si Dios va a poner un sentimiento en tu corazón hacia una muchacha, haz las cosas bien. No empieces a maquinar cosas perversas. No te hagas ayudar con amigos que no tienen temor de Dios.
Arregla tu vida con el Señor primero. Desarrolla una vida espiritual con el Señor, que el Señor te guíe. Que te enamores primero del Señor, de su palabra. Empezá a madurar, empezá a ser el mejor en tus materias, en el colegio, en la universidad. Trabaja. Si no vas a desarrollar una carrera, ¿verdad? Estamos viviendo en un tiempo donde no siempre una profesión será la solución. Emprende un negocio. No sé, pero empezar a dar pasos, a mostrar madurez. Y cuando te acerques a esta muchacha, que sea con la mejor intención y buscando la bendición de Dios. Y saben, hermanos, dice el libro de Proverbios que de las 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, está el corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios aborrece esto, hermanos. Como les dije, el pecado es pecado, ya sea por tentación, pero hermanos, cuando uno planifica, cuando uno, hermanos, empieza a decir, voy a decir esto cuando no es cierto, voy a mentirle a mi esposa, voy a mentir a esta muchacha, le voy a mentir al pastor, le voy a mentir a mi líder. Es algo terrible, es algo tan sucio, tan desleal. Si pensamos en la traición de Judas, es una traición, hacer las cosas ocultas. Y cuando vieron los hermanos de lejos, hay un proverbio que anoté acá, dice, el que odia, Proverbios 26, 24, el que odia, escuchen por favor, dice, disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Y saben, hermanos, pienso y me imagino a los hermanos de José, que lo ven de lejos. Y José estaba muy contento porque había recorrido muchos kilómetros y los ve a sus hermanos y les dice, Rubén, Simeón, Judá, hola. Y sus hermanos ahí, con una sonrisa, con sus labios disimulando, vení José, acércate. Pero empezaron a maquinar, a planificar cómo lo iban a matar, cómo iban a deshacerse de él. Las consecuencias fueron terribles, hermanos. Dice ahí el versículo 31, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Hermanos, qué cinismo para mentir, para mirarle a su padre y decirle, ¿no reconoces esta túnica? ¿Crees que es de tu hijo? Sabiendo lo que habían hecho. Versículo 33, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Miren el dolor que causaron a este hombre. Sus hijas, sus hijos le quisieron consolar. Saben, hermanos, en este tipo de pecados, no sé si hay consuelo en una infidelidad. Cuando una mujer o un hombre se sienten engañados, traicionados. Cuando una muchacha ha entregado su corazón a un muchacho, creo que no hay consuelo. Cuando le prometía el cielo y las estrellas que la amaba, pero todo era una mentira, solamente deseaba algo de esa muchacha. ¿Saben cómo van a estar los padres de esa muchacha? ¿Saben cómo sufren cuando una muchacha se embaraza fuera del matrimonio? Qué dolor para los papás, qué sufrimiento. El sufrimiento que describe acá las Escrituras. No había consuelo para Israel. Voy a descender enlutado, dice, lo lloró todos los días de su vida. Eso produce el pecado, queridos hermanos.
y mucho más este tipo de pecados. Hermanos, que el orgullo no pueda encontrar lugar en nuestro corazón, la soberbia, la jactancia. Todo lo que Dios nos da es por su gracia. Todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido de su mano, sea la salud, la vida, una profesión, posesiones. Pablo diría, entonces, ¿por qué nos jactamos si todo lo hemos recibido? Y que no haya corazón perverso. Creo que, hermanos, lo que hicieron sus hermanos. José no era su enemigo, José no era un ajeno, era su hermano, era su familia. Creo que acá surge la pregunta, ¿cómo ellos tuvieron el corazón para vender a su hermano? Y esto, hermanos, refleja cuán engañoso y cuán perverso es el corazón del hombre. Por eso necesitamos de Dios. Porque un corazón lejos de Dios puede cometer pecados que nunca uno se ha imaginado, pecados terribles. Y usted y yo, hermano, necesitamos todos los días del Señor para vivir apartado del pecado, para que no haya pecados escondidos como el orgullo, la soberbia y la jactancia. Finalmente, estaba leyendo algo que el doctor Scofield escribe. Dice acá, si bien en ningún lugar se asevera que José fue un tipo de Cristo, las muchas analogías que existen resultan significativas. Hay muchas comparaciones de nuestro Señor Jesucristo con José. Ambos fueron objeto especial del amor de un padre. ¿Se acuerdan lo que dijo Dios cuando Jesús estaba siendo bautizado? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así como José era amado de Israel, el Señor Jesús de su padre. Ambos fueron odiados por sus hermanos. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Las declaraciones de superioridad de ambos fueron rechazadas por sus hermanos. Los hermanos de ambos conspiraron contra ellos para matarlos, ¿recuerdan? Ellos convinieron con Judas para capturarle y para matarle. Fueron los judíos, sus hermanos, los que gritaron, crucifícale. Y dice finalmente, de manera simbólica, José fue muerto, fue matado por sus hermanos, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Y es impresionante, hermanos, ¿no? Estas analogías, estas comparaciones. Yo no sé si hay acá alguna visita, pero esa es la historia de Cristo. Aunque Cristo era tan amado de su Padre, tenía un lugar tan especial en la eternidad al lado del Padre, pero dejó este lugar y vino, y dice Juan, este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De tener un palacio impecable, vino a los caminos polvorientos de Jerusalén. De vivir en un lugar santo, vino a presenciar la inmundicia y el pecado de las personas, pero fue por amor. Hasta lo último, hasta dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, podemos quitar de nuestra vida el pecado gracias a su sacrificio, gracias al derramamiento de su sangre. Nosotros no solamente podemos tener el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, también tenemos la oportunidad de poder transformar nuestra vida acá. Podemos tener, hermanos, o ser ciudadanos distintos. Podemos ser esposos ejemplares, abnegados, dedicados. Podemos ser padres que dan todo por sus hijos, pero necesitamos a Dios para poder lograrlo. Por favor, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Señor, gracias le doy, Padre, por la atención de mis hermanos, por su palabra, por el ejemplo, Señor, acá, en esta historia, tal vez ejemplos malos, muchos de ellos, Dios,
pero gracias porque nosotros podemos evitarlos, podemos tomar decisiones distintas, palabras distintas, procederes diferentes, Señor, para no sufrir las consecuencias que el pecado trae. Señor, pido por mis hermanos que su palabra haya podido desafiarlos a que realmente, Señor, podamos soñar para usted, que realmente nosotros, Señor, nuestra vida pueda ser beneficiosa para sus propósitos y sus planes. Líbrenos de la jactancia, del orgullo, porque usted resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Señor, líbrenos de maquinar, de planificar pecados, Señor. Que nuestros pies no sean presurosos hacia el mal. Líbrenos, Señor, del engaño, de la mentira, de dañar a las personas. Y ayúdenos a vivir una vida santa. Se lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Póngase de pie, por favor, hermano. Vamos a tener el recojo de ofrendas y diezmos en esta noche. Oremos. Gracias te damos, Señor, por bendecirnos con el mensaje que hemos escuchado. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Agradecemos, Señor, tu bondad y tu fidelidad para con nosotros en la provisión diaria que cada día nos das. Gracias te damos, Señor, porque nunca nos dejas desamparados. Y te pedimos que puedan ser de bendición las ofrendas y los diezmos que hoy van a ser ofrendados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos, canta Hosana. Este pueblo que has formado hoy viene a entregar las ofrendas de sus manos puestas en tu altar. Este pueblo es tu iglesia que hoy viene a adorar al único, a su amado, al Rey de libertad, y canta Hosana, gloria, aleluya, oh Jesús amado, tu amor me ha cautivado, y canta Hosana, gloria, aleluya, alabanzas hoy yo traigo a tu nombre, Jesús. Alabanzas hoy yo traigo a tu nombre, Jesús. Alabanzas hoy yo traigo a tu nombre, Jesús. Tomen asiento, hermanos, tenemos algunos anuncios. Bien, hermanos, vamos a pedir un poquito de paciencia esta noche. Tenemos el informe. No sé si ya está listo. Vamos a pedir a nuestro hermano Hernán, por favor, primeramente, que pueda pasar para dar el informe de la caja general. Por favor, hermano, pase.
Muy buenas noches, hermanos. Vamos a dar el informe económico. ¿Cómo podré estar triste como entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Cuidará